fácil, nos van a mostrar que es un paciente demacrado, en mal estado general, una fase séptica, tóxica, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Es diferente un paciente de otro paciente. Bien, dependiendo de la localización va a haber molestias solamente abdominales o retortijones, ¿no? O cólicos a nivel del colon. Estos son síntomas locales hasta aquí entonces, ¿no? Del intestino. Pero también hay síntomas generales o sistémicos, otros síntomas, anorexia, náuseas, vómitos. Entonces el paciente puede estar, ¿no?, decaído, nauseoso, sin apetito, porque está con un proceso inflamatorio o tóxico en algunos casos. Y mientras más tóxico, más compromiso del estado general. Puede haber fiebre y puede haber pérdida de peso, pero no es muy importante la pérdida de peso en la colitis ulcerosa, ¿ya? Porque no hay un síndrome de mala absorción, ¿no es cierto? El colon no se absorbe nutrientes. Entonces, si pierde peso va a ser porque está comiendo poco, nada más. Ya vamos a ver en la enfermedad de Crohn, uno de los síntomas principales es la desnutrición, porque el paciente va a tener un síndrome de mala absorción. En cambio aquí no, hay una pérdida de peso leve nada más. En la colitis tóxica, eso que hemos mostrado, dilatación del colon, dolor intenso y hemorragia, ¿ya? Dilatación del colon con ulceraciones que sangran, una verdadera hemorragia. El paciente se puede morir por un choque hipovolémico, por la gran cantidad de sangre que pierde, ¿ya? Como el colon está distendido, ¿no?, el abdomen va a estar distendido, y al examen físico podemos encontrar timpanismo en la zona del hígado a la percusión, ¿ya? Timpánico. ¿Qué se llama el signo ahí? Cuando hay timpanismo donde debería haber matidez hepática, ¿qué se llama ese signo? Vamos a hacer semiología, vamos a examinar pacientes, le voy a preguntar, ¿no es cierto? Semiología ya se dice, tienen que saber, ya deberían estar leyendo, ya deberían saber. Bueno, puede perforarse, dijimos esto, y ahí ya vamos a tener entonces signos de peritonitis, ¿no? Y el pronóstico es severo en esos casos, no es bueno. Entonces podemos clasificar la colitis ulcerosa en leve, moderada y grave, tomando en cuenta estos parámetros. Vean ustedes, clínicamente podemos ya clasificar de acuerdo a las deposiciones. Menos de 4 deposiciones al día es leve, entre 4 y 6 es moderada, más de 6 deposiciones por día ya es una presentación grave. Sangre en heces, escasa, moderada, intensa. Fiebre, en la leve no hay, en la moderada febrícula, y en la grave sí puede haber fiebre. Taquicardia, en la leve no hay, en la moderada tampoco, aquí sí, ¿no? Porque va a haber fiebre, va a haber hemorragia, va a haber hipovolemia y el paciente va a tener taquicardia. Anemia, lo mismo, ¿no? En la grave va a haber anemia. Velocidad de sedimentación, esto ya es laboratorialmente, ¿no? La leve menos de 30 milímetros y en la grave va a haber una modificación de la ESG. El aspecto del colon, en la leve eritema, disminución del modelado vascular y granulación fina que hemos mencionado, ¿no? Aquí más eritematoso, granulación más gruesa, ausencia de marcas vasculares, hemorragia por contacto, es friable la mucosa, sangra fácilmente y no hay úlceras. En la grave sí, ¿no? Va a haber úlceras y hemorragias
va a estar sangrando el colon espontáneamente. ¿Qué exámenes de laboratorio, estudios complementarios necesitamos? En la enfermedad activa, cuando el paciente está con el proceso agudo, vamos a tener un incremento de los reactantes de fase aguda, ¿no? La proteína C reactiva, las plaquetas altas, la velocidad de sedimentación globular elevada y descenso de la hemoglobina. Entonces, esto vamos a encontrar en un paciente con actividad. Signos de gravedad, ¿ya? Descenso rápido de la albúmina y leucocitosis, ¿no? 20.000, 30.000, incrementos importantes de los leucocitos. Aquí pueden incrementarse, pero no tanto, ¿no? Entonces, signos de gravedad. Para el diagnóstico, obviamente, ¿no? La historia clínica nos va a orientar, la anamnesis, el examen físico, los antecedentes del paciente, todo aquello. Hay que descartar otros procesos que afecten al colon. Todo tipo de infecciones hay que descartar, ¿no es cierto? Pediríamos cultivos, pediríamos serología para algunas infecciones. Entonces hay que descartar un proceso infeccioso agudo, que puede ser que se nos pase, ¿no? Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial. También investigar toxinas de Clostridium difficile, parásitos, dicho síndrome disentérico, puede ser bacteriano, puede ser amebiano, tenemos que descartar, ¿no? Una vez descartando todos estos procesos infecciosos, inflamatorios, etcétera, más la sigmoidoscopía y una biopsia, entonces hacemos el diagnóstico de colitis ulcerosa. Entonces la rectosigmoidoscopía es importante para mirar la mucosa del colon, ¿no? Y la biopsia es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces uno cuando hace la rectosigmoidoscopía ve lesiones, siempre biopsia, ¿no? Se biopsia y la histología nos va a dar el diagnóstico. Un estudio radiológico contrastado, por ejemplo, un enema de bario, ¿no? Nos va a mostrar la mucosa del colon con esa granulación fina que hemos mencionado, engrosamiento y presencia de úlceras, ¿no? También un enema por bario nos va a mostrar la anatomía del colon, ¿no? Si está acortado, estenosado, también vamos a ver por un enema por bario. También podemos ver los pólipos o pseudopólipos con la endoscopía o con el enema de bario. El enema de bario sí, uno tiene que esperar a que pase el proceso inflamatorio, ¿no? Porque si uno le pone el enema a un colon en actividad, puede provocar sangrado, puede provocar perforación y complicar al paciente, ¿no? Entonces hay que esperar a que se resuelva proceso inflamatorio agudo y recién se puede hacer un estudio radiológico. Entonces una colonoscopía ahí vean de un colon afectado, ¿no? Complicaciones. Vean la hemorragia masiva en un 1% de los pacientes. Pero una hemorragia masiva es grave, el paciente se puede morir por un choque hipovolémico, ¿ya? Vean ustedes, si el paciente requiere entre 6 a 8 unidades de sangre en 24 a 48 horas, esa es una hemorragia masiva. Ese paciente se va a morir si no se hace algo. ¿Qué hay que hacer? Una colectomía, ¿ya? Entonces una cirugía de emergencia, ¿no? Hay que resecar el colon. Es la manera de salvarle la vida.
La otra complicación grave es el megacolon tóxico. Ya, dilatación del colon. Podemos medir esta dilatación en una radiografía simple de abdomen y el diámetro, cuando está mayor de 6 centímetros del colon, estamos hablando de un megacolon tóxico. Hay pérdida de las austraciones y también es una complicación grave. El paciente va a estar séptico. Puede morirse por una sepsis, por un choque séptico. Este megacolon se puede perforar. Y vean, la mortalidad es del 15% cuando se perfora. Entonces, estas son complicaciones agudas, graves, de emergencia. Otras complicaciones ya crónicas, cuando el paciente pasa el proceso agudo de actividad y hay reparación, hay cicatrización de las úlceras, todo aquello, vamos a tener entonces estenosis. El colon va a cicatrizar, se va a fibrosar, se va a estenosar en el 5 a 10% de los casos. Y puede haber una obstrucción, ¿no? Esta estenosis puede provocar obstrucciones intestinales que pueden requerir cirugía también en algún momento. Luego otras complicaciones, fisuras anales, abscesos perianales, hemorroides. Bien, eso es en cuanto a colitis ulcerosa. ¿Alguna pregunta que tengan sobre colitis ulcerosa? ¿Cómo? De las complicaciones. El tratamiento en conjunto lo vamos a ver después, porque hay un tratamiento medicamentoso, ¿no? Ahí es diferente para el cuadro leve, para el grave también, pero lo vamos a ver luego en conjunto con la enfermedad de Crohn. Solo hemos hablado de las complicaciones y cómo se resuelven las complicaciones, nada más, ¿ya? Luego tenemos la enfermedad de Crohn, cuadro clínico. Como afecta a cualquier segmento del tubo digestivo, entonces el cuadro clínico va a ser muy variable, ¿no es cierto? Dependiendo del lugar de la afectación, de la extensión de la afectación, entonces muy variable el cuadro clínico. Pero se puede agrupar en 3 patrones, ¿ya? Vean, un patrón fibroestenótico obstructivo, un patrón fibroestenótico obstructivo, es una forma de presentación. Y el otro patrón penetrante fistuloso. En primera instancia, entonces, esos 2 patrones de presentación, fibroestenótico obstructivo y penetrante fistuloso. Como la enfermedad de Crohn es una entidad que afecta a toda la pared intestinal, es transmural, ¿no es cierto? Entonces se puede perforar y formar fístulas, ¿no? Entonces, a esa forma de presentación llamamos penetrante fistuloso, ¿ya? Puede ser fístulas entre asas intestinales, entre asas intestinales y otros órganos, asas intestinales en la pared abdominal, etc. ¿Ya? Penetrante fistuloso. Pero esas fístulas o esas úlceras también cicatrizan, ¿no? Y pueden cicatrizar deformando la estructura anatómica del intestino, formando estenosis y creando procesos obstructivos por la estenosis, ¿no es cierto? Entonces ese es el patrón fibroestenótico obstructivo. Por el proceso de cicatrización del intestino se forman estenosis y obstrucciones. Entonces vamos a tener patrón fibroestenótico obstructivo. O la tercera forma sería una combinación de ambos, ¿no es cierto? Una combinación de ambos que es más complicada. Bien. Hemos dicho que la afectación
en la mayor parte de los pacientes es de intestino delgado y colon, ¿no es cierto? Cuando veíamos al principio la forma de presentación. 40-50% de los casos afecta a intestino delgado y colon. Y de la afectación del intestino delgado, la mayor parte es el ilion terminal. El 90% de los pacientes, ilion terminal, ¿no es cierto? En esos casos, además del ilion, se afecta parte del colon. Entonces, una forma de presentación, la más frecuente, es la ileocolitis. La forma clínica de presentación más frecuente de la enfermedad de Crohn es la ileocolitis. Afectación del intestino delgado, ilion y colon. Bueno, y puede afectarse con cualquiera de estos dos patrones, ¿no es cierto? Puede presentar patrón fibroestenótico o patrón penetrante. ¿Qué síntomas refiere el paciente en la ileocolitis? ¿Dónde está la unión del ilion con el colon? Aquí en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Anatómicamente la proyección es en fosa ilíaca derecha. Entonces el paciente va a referir que molestias en fosa ilíaca derecha, episodios recurrentes de dolor en fosa ilíaca derecha, porque ahí es la forma de presentación más frecuente. Entonces, si me duele la fosa ilíaca derecha, ¿con qué otro cuadro clínico puedo confundirlo? Con apendicitis, ¿no es cierto? Y un diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn es con la apendicitis aguda, por esa localización del dolor, ¿ya? Pero vean, esta va acompañada de diarrea. En cambio, en la apendicitis aguda, más bien hay falta de eliminación de heces, ¿no es cierto? Entonces, dolor en fosa ilíaca derecha con diarrea. Al examen físico, palpo el abdomen, que encuentro. El ilion está inflamado y parte del colon, la parte inicial, también está inflamada. Cuando hay un proceso inflamatorio, ¿qué sucede? Hay edema, ¿no es cierto? Aumento de la pared del intestino. ¿Y eso cómo lo palpo? Como una masa en fosa ilíaca derecha. Entonces hay dolor en fosa ilíaca derecha, una masa palpable en el examen físico, y además el paciente tiene fiebre, y si le hago un hemograma tiene leucocitosis, porque es un proceso inflamatorio. Esto vean ustedes, entonces fácilmente se puede confundir con una apendicitis aguda